Y vamos a ver ahora el capítulo 2, que se llama La Carta a Éfeso. La Carta a Éfeso. En este capítulo 2 y capítulo 3, no sé quién más, bueno, Yo, así déjala ahí. Capítulo 2 y capítulo 3, vamos a estar viendo las cartas de Jesús. Jesús mismo es el que está escribiendo estas cartas a 7 iglesias. ¿Ok? Bully, por favor, si nos quieres guiar en una pequeña oración para que Dios nos dé una enseñanza fuerte en esta mañana. Señor, te queremos dar muchas gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidas en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú siempre nos cuidas y nos sacas adelante de todas nuestras tribulaciones, Señor. En este día yo te quiero agradecer muy especialmente porque es cumpleaños de Pichu, que le has permitido cumplir un año más. Te pido que pues siempre la guíes, la ilumines, Señor, y que ella voltee a ti y se agarre fuertemente de ti. Te pedimos, Señor, que la enseñanza que vamos a ver la sepamos entender, Señor, y la apliquemos en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Capítulo 2, Apocalipsis, empezando en el versículo 1. La carta a la iglesia de Éfeso. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente en los primeros 7 versículos de este capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré el comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una carta que el mismo Jesús está escribiendo a una de las iglesias existentes en ese momento en el Imperio Romano. Y toma primero la iglesia de Éfeso. No solamente geográficamente podríamos decir que es la primera, pero era una iglesia madre, digamos. Era una iglesia muy importante. El grupo que Pablo había formado en Éfeso, ahora después de 40, quizá 40 y tantos años, lo vemos todavía bien formado. Un grupo que se está reuniendo, que está siguiendo a Cristo y que en general Jesús le tiene un buen mensaje para ellos. Queremos decir que hay pues alguna diferencia de opinión acerca de estas cartas a las 7 iglesias. Algunos piensan que fueron cartas para esas iglesias solamente, pero la mayoría piensa que no. Son cartas que están dirigidas al día de hoy, a nuestra iglesia, y que nos quiere decir ciertas cosas
a nosotros mismos como grupo y como individuos. El apóstol Pablo pasó mucho tiempo edificando, primero levantando esa iglesia ahí en Éfeso. Podemos leerlo, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 18, en el versículo 1, Hechos 18, 1, que quiero decirles que estamos estudiando el libro de los Hechos los jueves, y tú puedes meterte a la página y ver esas grandes aventuras del libro de Hechos en las predicaciones que están en la página. El apóstol Pablo surcó por todo el imperio romano formando grupos, y el grupo de Éfeso es un grupo importante. Después de estas cosas, dice el capítulo 18, versículo 1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y allí halló a un judío llamado Aquilas, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Bueno, y con Priscila y Aquila de Corintios fue precisamente a Éfeso. Y ahí en Éfeso hizo una serie de cosas importantes. Versículo 18 de ese capítulo 18 de Hechos, versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién? A Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, pero no accedió. Bueno, pues él regresó después a Éfeso varias veces, inclusive vemos en el capítulo 20 que él estuvo 3 años en Éfeso levantando el grupo. Y está, no sé exactamente dónde está, que dice que estuvo 3 años ahí en Éfeso. Estoy tratando de encontrarlo. 23. No, dice 3 meses, perdón. Sí, no, pero más adelante. Bueno, pero sí pasó mucho tiempo en Éfeso, y Éfeso viene a ser una muy importante grupo para todo el imperio romano. Inclusive él pasa por Éfeso en su último viaje a Jerusalén, y pues los tiene que llamar que vengan a la playa porque no se paró en Éfeso, pero ya había ahí líderes, ya estaba bien fundada la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 36 de Hechos 20, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, diciendo, doliéndole en gran manera por la palabra que dijo, de que no los vería más, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Sí. Bueno, pues sí. Entonces, en el 20:31 dice, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de ahí está. noche y de día Exactamente. Sí. no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Sí. Sí. Bueno, pues sí, Éfeso es un grupo muy importante, pero han pasado ya más de 40 años. El apóstol Pablo ha muerto ya más de 20, 30 años, y ahí está el grupo, y hay ciertas cosas, como todo grupo, que están muy, muy bien, y otras cosas que no están tan bien. Todas estas cartas realmente va a tener pues represiones fuertes de Jesús, va a reprender a estas iglesias por algunas cosas que no están haciendo bien. Y que nosotros nos las podemos apropiar a nosotros mismos, tanto como individuos como iglesia, para que pongamos atención y corrijamos, que tengamos un buen grupo para poder pasarlo a la siguiente generación
mientras Cristo decide ya regresar a la tierra. Y yéndonos al capítulo 2 de Apocalipsis, podemos empezar a ver qué es lo que dice esta carta. Escribe, dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Decíamos la semana pasada que aquí la palabra ángel realmente se está refiriendo al anciano, al pastor, al que dirige el grupo allá en Éfeso. Por eso el versículo 20 del primer capítulo de Apocalipsis dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las iglesias mismas. ¿Sí? Y entonces dice, bueno, vamos a escribir una carta dirigida al persona principal, pero realmente es para toda la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su mano, dice aquí, y bueno, las tiene en la mano y las va a ir sacando una por una. Son los mensajeros que van a llevar esa carta. Hay una de esas estrellas que va a ir y llevar la carta a ese ángel ahí en Éfeso. El que anda en medio de los 7 candeleros. Sabemos que los candeleros son las iglesias mismas, que pueden estar emitiendo mucha luz o que pueden estar apagadas, ¿sí? Ese es el que está escribiendo la carta. Y empieza a decir cosas muy interesantes. Y empieza realmente con halagos. Está bien el grupo, ¿sí? Ningún grupo es perfecto, pero este es un grupo que sí está bien. Y le dice en el versículo 2, yo conozco tus obras. Hace referencia al servicio activo de la congregación, a todo lo que los miembros están haciendo para seguir creciendo como grupo, trayendo nuevas personas, y están dedicados al trabajo de Jesús. Queremos siempre enfatizar que la membresía en el grupo no es para que tú vengas nada más a alimentarte. Que eso es lo que está pasando en muchos grupos cristianos alrededor del mundo. Muchos tienen su reunión el domingo, por ejemplo, o el sábado en la noche, se juntan, llevan su Biblia, cuando la pueden encontrar, porque la dejaron por ahí desde la semana pasada en algún lugar, y van y se nutren de la palabra de Dios, salen muy reconfortados y se olvidan hasta el siguiente reunión semanal. Eso no es lo que realmente debe de ser el cristianismo para cada uno de nosotros. Nosotros somos los sacerdotes de Dios. Nosotros somos el linaje escogido, el pueblo adquirido por Dios, que está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, para que nosotros vayamos y anunciemos el evangelio a los que están allá afuera. Para que les digamos que pueden pasar de la oscuridad de donde están a la luz admirable de Jesús. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Todos debemos de estar haciendo este trabajo. Egoístamente no es lo que está pasando. Y por eso el cristianismo, pues a veces no avanza, porque los cristianos están egoístamente nada más para sí. Dame, pero no tengo yo tiempo de dar. Bueno, el grupo de Éfeso no está llevando a cabo esta situación. Ellos sí están haciendo un buen trabajo y Jesús sabe de esto. Yo conozco tus obras.
Ciertamente el cristianismo ha crecido, y lo tenemos hasta el siglo XXI, por todas aquellas personas que sí han estado trabajando fuertemente para pasar el evangelio a las siguientes generaciones, ¿sí? Imagínate tú que nadie hablara de Cristo, pues se hubiera muerto el cristianismo en el primer siglo, ya no existiría, pero no es el caso. Ha crecido y crecido y crecido, y dice la Biblia que permanecerá hasta que Cristo venga con todos estos cristianos. Tú pues debes identificarte con esta exhortación que está dando Jesús. Yo conozco tus obras, yo sé lo que tú estás haciendo en tu familia, con tus vecinos e inclusive con gente desconocida aquí en México que tanto, tanto necesita oír de Cristo. Y tú eres el predicador de estos tiempos, ¿sí? Eso es lo primero que dice, muy bueno. Y luego dice, y tu arduo trabajo. Bueno, el arduo trabajo es un esfuerzo que realmente estás haciendo y que está produciendo frutos. A gran costo, ¿eh? Todas las cosas cuestan. Y tú, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, estás dispuesta a pagar el costo, muchas veces con tu propia vida. Imagínate en los tiempos de Éfeso. La persecución cristiana que llevaba a los cristianos a la muerte no era permanente, ni tampoco era tan intensa, y geográficamente a veces era en un lugar y en un lugar en otro. Pero no dudo que pues todos estaban con miedo de que les podía tocar a ellos, siendo cristianos, cuando había gran persecución contra los cristianos. Y sin embargo, había un arduo trabajo para servir a Cristo. Y yo pienso que fue una de las épocas de mayor crecimiento en la historia del cristianismo. Esos primeros 100 y 200 años de gran persecución, el cristianismo, irónicamente, creció más en lugar de menos. Porque los cristianos salían a pagar el costo. Y si me quitan la vida, pues que me la quiten, ¿no? Como dijo Esther ante Mardoqueo, ¿verdad? Pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y bueno, aquí Jesús está sacándoles otra medalla. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo. Y también conozco, número 3, tu paciencia. Eres una persona paciente, eres una persona diligente, eres una persona determinada, eres una persona constante, eres una persona que no quitas el dedo del renglón. Pasa un año y pasan 2 y pasan 3. Y aquellas personas a las cuales tú les estás hablando de Cristo y por alguna razón no te escuchan, por alguna razón no han venido a Cristo, tú no te desanimas. Tienes gran paciencia. Yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas y voy a continuar. Y si no es con esta persona, será con la otra. Y ciertamente será con mi familia. ¿Cómo crees tú que yo voy a claudicar de hablar de Cristo cuando me rechazan, cuando me persiguen, cuando se burlan? Yo continúo, no me importa. Y yo sé que a su tiempo Dios tendrá fruto. Y nosotros queremos ser esa clase de persona que tiene gran perseverancia, paciencia, para que el fruto se vea más adelante. Mi esposa Karina muchas veces me ha comentado, bueno, pues ¿qué estamos haciendo? Mira, en el grupo vienen 2 personas y ya se fueron, ya no tenemos nadie. No importa, ¿no? Con el tiempo Dios trae el fruto adecuado. Y nos acordamos de Jeremías, que en toda su vida no tuvo un convertido. Ninguno. Pero él era una persona constante. Y a lo mejor para él es esto de que tenía paciencia. Paciencia. Además de que
No nos olvidamos de las promesas de Dios, como la que está en Santiago, capítulo 5, versículo 7, que dice lo siguiente. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened vosotros también paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Bueno, es un buen grupo, ¿eh? Estamos viendo un buen grupo aquí en Éfeso, en donde ya Jesús les ha dado 3 buenas marcas, ¿no? Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo esfuerzo, yo conozco tu paciencia. E inclusive esto te lleva a no soportar a los malos. Es un grupo que busca la pureza, es un grupo que tiene una buena doctrina interna de conducta en el grupo y que hacia afuera presenta la santidad de Jesús y no soporta la maldad, no la aguantamos. Y si aquí empieza a haber descalabros porque alguien quiere bajar el estándar, pues lo tronamos. No es lo que debe de ser. Y los pastores, inclusive todos los diferentes miembros del grupo, están muy alerta a mantener una buena pureza en el grupo. Tanto que tienes discernimiento y sabes si hay personas que están causando pues que el grupo no salga adelante en pureza como debe de ser. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tú como cristiano, como cristiana, con tus conocimientos constantes de la Biblia que están cada día más profundos, puedes rápidamente ver lo que está pasando allá afuera y también en el grupo. Eso no está bien, la Biblia dice esto. Eso ya te estás desviando, mira lo que dice la Biblia, ¿no? Y saber la doctrina bien. Entonces es un grupo maduro, ¿eh? Es un buen grupo este grupo de Éfeso. El apóstol Pablo pues debió haber estado muy orgulloso, si es que viviera, pero ya está muerto, de el trabajo que él hizo allá en Éfeso, en una ciudad bastante perdida. Yo creo que Éfeso y Corinto eran las 2 ciudades de gran actividad comercial, eran puertos, y por lo tanto, pues había toda clase de mundanismo, ¿no? ¿Te acuerdas que en Éfeso estaba el gran templo a Diana de los Efesios? ¿Te acuerdas del capítulo 16 allá en Hechos? Que bueno, Pablo se metió un verdadero lío porque pensaban que quería quitar el templo a la diosa Diana, ¿no? Y pues el grupo sobrevivió a pesar del gran mundanismo que había en esa ciudad. Pues hay más halagos que tiene Jesús para esta iglesia y dice, y ha sufrido. Bueno, pues en estos tiempos aquí en México, principalmente donde tú vives, la Ciudad de México, la persecución está contra los cristianos, ciertamente, pero no al punto de la muerte, ¿no? No están quemando a los cristianos ahí en el Zócalo, ¿verdad? Que en otras épocas sí ha sucedido. Y estamos hablando de aquí en México, hasta 1940 se acabó la Inquisición, entonces sí había muchos líos. Imagínate tú en los tiempos de Éfeso, allá en el año 100 más o menos, después de Cristo, en donde las persecuciones sí estaban por todos lados. Ha sufrido, no nos dice cómo, pero ciertamente sí has sufrido.
has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El cristianismo no es algo transitorio. Tú vienes a Cristo y el que persevera hasta el fin será salvo. Los salvos perseveran hasta el fin. Y ahí estamos 1 año, y ahí estamos 2 años, y ahí estamos hasta la muerte. Esto impacta mucho y muchas veces es la clave para que muchas personas vengan a Cristo, porque te ven a ti en la constancia de tu cristianismo 1 año y otro año y otro año, ¿sí? Y además, bueno, con todos esos años hay fruto, porque la doctrina se lleva a cabo en la vida diaria con tu comportamiento y tu vida es muy diferente a la vida que está pasando allá en el mundo, ¿sí? Bueno, pues qué bonito este grupo de Éfeso. Pero la perfección no existe y hay ciertas cosas que pueden ser muy dañinas. Y Jesús nos quiere decir acerca de ellas para que nosotros velemos y oremos, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Como dice Mateo 26:41. Y aquí en el versículo 4 vienen las amonestaciones. Tarjeta amarilla, no roja, pero amarilla ciertamente, ¿sí? Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es algo fuerte. No, ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Has dejado tu primer amor. A lo mejor yo podría preguntar aquí, ¿cuántos años tienes tú en Cristo? ¿Hace cuánto tiempo que tú recibiste a Cristo en tu corazón? Y alguien me dirá, bueno, pues hace 10 años. Hace 4 años, o como yo, hace 40 años que yo recibí a Cristo. Regularmente cuando tú recibes a Cristo, y yo no sé cuál haya sido tu experiencia, pero la mía sí fue ciertamente explosiva. Yo recibí a Cristo y yo estaba incendiado, impertinente. Desde el punto de vista de que yo iba y hablaba con todo el mundo de Cristo, no me importaba cuál era su reacción y yo los jalaba literalmente de los pelos al estudio, pasaba por ellos, les hablaba 15 veces, regalaba Biblias, me metí en muchos problemas en la fábrica donde yo trabajaba porque quité una serie de imágenes y veladoras y predicaba en algunas reuniones de trabajo que, bueno, pues era impertinente, a lo mejor no tenemos que hacer tanto de eso, pero bueno, yo estaba así. ¿Sí? El primer año yo compré como 30 Biblias y a todos mis clientes le mandé una Biblia de Navidad. A todos. Algunos me la regresaron. Pero otros estaban muy agradecidos. Yo estaba realmente lleno, insensatamente lleno. Pero bueno, es mejor que estar así a estar totalmente apagado, ¿no? Y muchas personas me dijeron que pues muy agradecidas de que yo insistiera tanto con ellas para que fueran a las reuniones, para que recibieran a Cristo. Fueron años muy bonitos. No sé, como que siempre recordamos la niñez con mucho cariño, ¿no? A pesar de que como niños pues cometemos tantos errores, ¿no? Tus propios hijos lo viste cuando tenían 2 y 3 y 4 y 5, insensatos, imprudentes, a veces groseros, fuera de lugar, pero al mismo tiempo, pues con esa inocencia hacían cosas muy bellas. Y eso es lo que yo creo, cuando menos en mi caso, pasó en mis primeros años en Cristo. Y yo estoy muy agradecido con Dios, que inclusive me alentaban a que yo siguiera. No importa, tú diles, y si no quieren, pues es problema de ellos. Y bueno,
Nos metimos en muchos problemas, inclusive a veces hasta peligrosos, porque un viernes en la noche fuimos a predicar allá, una pandilla por allá se llamaban los Panchitos, ¿verdad? Y fuimos a predicar y nos dijeron, te quitas el reloj y vas con ropas bastante sencillas, porque a lo mejor hasta te las quitan, ¿sí? Y el coche lo vamos a dejar muy lejos, y además pusieron 2 coches así encontrados para que el coche no pudiera salir, porque se lo llevan mientras tú estás predicando, ¿sí? Y fuimos y predicamos, ¿sí? Hicimos muchas cosas, muchas aventuras muy bonitas que denotaban lo que se llama tu primer amor. Y realmente nosotros debemos de estar siempre así. Pero yo creo que a todos nos pasa que la novedad, yo me acuerdo cuando abrí la Biblia por primera vez y me puse a leer el Evangelio de Juan y yo decía, pues ¿dónde he estado yo? Mira qué maravilloso libro, qué cosas tan bonitas dice aquí. ¿Cómo es posible que yo no haya puesto atención a la Biblia? Pero después de 5 años y después de leer el Evangelio de Juan durante 48 veces, pues a lo mejor se pierde un poquito de esa novedad y de ese brillo inicial, ¿no? Y Jesús dice que no debe de ser. Porque el amor a Dios es lo que lleva todo, ¿sí? ¿Qué dice Mateo, capítulo 22, en el versículo 38 y 39? Mateo 22, versículos 38 y 39. Amarás al Señor tu Dios, versículo 37, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Todo se deriva de lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, pues en una dedicación completa de amor a Dios. Mateo 10, 37 nos dice, Mateo 10, 37 nos dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Realmente nos está hablando Jesús de que Él debe de ser el primero, el número 1 en nuestra vida. Ahí arranca todo, es la energía, es la gasolina que hace que nosotros sirvamos adecuadamente a Jesús. Juan 14, 21, dice así, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el 23, ahí de Juan 14, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Él está enfatizando mucho la realidad de que realmente Él debe de ser número 1 en nuestra vida. Juan 21, en el versículo 15, Juan 21, en el versículo 15, vemos que Jesús enfrenta al apóstol Pedro, porque bueno, han pasado ciertas cosas que no estuvieron bien, dado que Pedro negó a Jesús 3 veces la noche que lo aprendieron. Y ya en la playa, ya resucitado Jesús, se presenta con Pedro y le dice en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Era muy importante que Pedro estuviera totalmente restituido para hacer el trabajo precioso que iba a hacer en los siguientes años, ya sin Jesús a su lado, puesto que Jesús dejaba la tierra. Y el núcleo de todo era el amor a Cristo. Y allí en la iglesia de Éfeso se están haciendo muchas cosas mecánicamente. Ya no se nos olvida el estudio de los miércoles. Llevo 15 años viniendo. ¿Cómo crees? Nunca he faltado. ¿Ah? Llego de la misma manera que siempre. Ya ni siquiera me acuerdo de la calle. ¿Cómo se llamaba la calle? No sé, pero yo llego. Me estaciono en el mismo lugar. Me siento en la misma silla. ¿Ah? Tomo mis apuntes, que después muy diligentemente los guardo en el mismo cajón de mi escritorio. ¿Ah? Y ya está un poquito lleno ese cajón, porque tengo tantos y tantos estudios. Ahí están todos guardados. Grandes tesoros, pero pues no los uso mucho. Y hago muchas cosas mecánicamente. Inclusive leo la Biblia todos los días. Ahí la leo, sí. Mecánicamente. Ya es un hábito, pero mi corazón no está incendiado y eso es lo que está pasando en Éfeso. Jesús les dice, mira, Efesios, ¿eh? Has dejado tu primer amor. No tienes ese fuego, no tienes ese celo, no tienes esa chispa que te hacía estar tan entusiasmado para las cosas de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Porque si me haces muchas cosas, como estoy diciendo que haces, pero el amor no está allí, ya no sirve. ¿Te acuerdas tú de 1 Corintios 13, no? Si no tengo amor, nada soy. Vamos a leer ese pedacito allá en 1 Corintios capítulo 13, porque realmente sí es de suma importancia. 1 Corintios capítulo 13 en el versículo 1, que dice lo siguiente: si yo hablare lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Muy importante. Entonces, pues sí, tengo muchas medallas para contigo, pero ya se opacaron, ¿verdad? Ya no están tan brillantes, porque has perdido lo más importante. Has dejado tu primer amor. Pero afortunadamente, Cristo, que nos ama tanto, no se queda allí y nos dice, bueno, por tanto, Bully, estás descalificada, la semana entrante ya no vengas. No tiene caso. ¿Para qué venir si nada más vienes a llenar cuadernos? No, así no es Cristo, ¿verdad? Sino que nos alienta y nos da la motivación para
corregir. Y eso es lo que hace aquí con la iglesia de Éfeso, puesto que dice el versículo 15, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. 2:5 de Apocalipsis. Arrepiéntete, ve de dónde has caído y haz las primeras obras. A lo mejor tienes que regresar al Evangelio de Juan y leerlo otra vez por primera vez, como si fuera la primera vez. Tienes que agarrar unos cuantos folletos y salir a repartirlos con tus amigos. Tienes que orar con más fervor. Yo me acuerdo que en esos primeros días, porque no sé, para orar yo me hincaba. No hay que hincarse para orar. Pues había ese fervor, ¿no? Pues hazlo, o no sé, lo que sea, que tú piensas que es lo que debe de ser, hazlo y haz otra vez las primeras cosas. Enamórate de nuevo de Jesús. Si lo hacemos con nuestra pareja, el otro día por fin me acordé de que yo le abría la puerta del coche a Karina. Y dije, pues debo de volver a hacerlo. A lo mejor es una buena situación para que pues no esté tan molesta conmigo todo el tiempo. Voy a hacerlo. Eso yo lo hacía. Cuando era la novia que tú querías conquistar, ¿qué no hacías tú para que ella estuviera realmente contenta y fuera realmente lo adecuado? Pues haz esas primeras obras, ¿sí? Acuérdate de las cosas que hiciste y vuélvelas a hacer. Le está diciendo Jesús a la iglesia de Éfeso. Y nos la está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros. Arrepiéntete. Ve de dónde has caído. Y haz las primeras obras. ¿Es un errorcito de tantas cosas que estás haciendo bien? No, porque es algo muy grave que no estás viendo, pero que puede tener consecuencias terribles. Entonces tenemos que corregir. Y se lo dice Jesús a la iglesia de Éfeso, porque aquí en este versículo 5 dice, pues si no, ¿qué pasa si no haces tú esto ante la exhortación que te estoy dando? Dice Jesús, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es el versículo 5 y 6 de Apocalipsis capítulo 2, 5. Voy a quitar tu candelero. ¿Qué quiere decir quitar tu candelero? ¿Que voy a quitarte la salvación? No, para nada, porque la salvación una vez otorgada, pues nadie te la puede quitar. Pero recordemos que el candelero es el que da luz y que en este pasaje es la iglesia, una iglesia que está prendida. Pues si dejamos el primer amor a Jesús, se va a empezar a apagar, ¿sí? Y pronto ya no va a haber iglesia, ya se fueron todos, porque todos están fríos, porque todos ya pues no piensan que esto es muy importante, hay otras cosas que hacer, ya viene muchos años y se empieza a disolver el grupo, a terminar, ¿sí? Entonces puedo quitarte tu candelero, apagar totalmente la luz que hay allí. En un grupo que pues sí tenía mucha luz, ¿sí?
Bueno, pues es una exhortación para cada uno de nosotros a que realmente pongamos manos a la obra y tengamos a Jesús otra vez como nuestro primer amor. Para no desmotivarnos totalmente, regresa a hablar de las cosas buenas que sí tiene Éfeso. Aquí en el siguiente versículo, que es el versículo 6. Pero tienes esto. No te estoy diciendo que ya no sirves y te voy a tirar a la basura. No, tú tienes muchas cosas buenas. Aunque en el núcleo no me estás sirviendo ya mucho. Pero tienes esto, mira. Aborreces las obras de los Nicolaitas. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? Vámonos a Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, en los primeros versículos. Parece ser que esto es lo que está pasando aquí. Déjame ver. ¿En qué versículo está? En el versículo 5 de Hechos 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, míralo, ahí está, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ellos iban a ser los ayudadores de los apóstoles, porque los apóstoles estaban haciendo muchas cosas físicas, como servir las comidas, y ellos tenían que predicar. Y entonces consiguieron una serie de buenos cristianos que ayudaran. Entre ellos está Esteban, que lo vamos a ver que viene a ser el primer mártir del Nuevo Testamento. Pero también entre ellos estaba un señor que se llamaba Nicolás. Entonces, ¿nicolaitas son buenos cristianos? No, al contrario. Hoy déjame explicar. Precisamente Nicolás parecía que era un buen cristiano, pero no lo fue, según los escritos, y trató de tomar ventaja para sí mismo de la posición que tenía, y entonces llegó a ser un falso maestro. Y él tuvo un grupo que se llamaba los Nicolaitas, los que seguían a Nicolás, pero no eran. Y Éfeso, que era una buena iglesia, ya vio eso y dice, pero tienes esto que aborreces, las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El Evangelio de Dios no es para ensalzarse uno mismo, ¿no? Es muy fácil de que eso pase, cuando tú predicas muy bonito, cuando tú estás realmente llegando al alma de las personas que vienen muy abiertas para que tú los nutras con algo. A veces es muy vulnerable la situación y entonces estos pastores, estos predicadores, pues ya no están trabajando para Jesús, sino para su propia gloria, en donde toman el reconocimiento, en donde toman a veces el dinero, en donde toman mil cosas, ¿sí? Ya no son, y los hay pastores en este momento que están predicando mal y están predicando para sí, no para Cristo. Allá en Houston yo conozco uno que se ha pasado fuertemente, y otros muchos, siempre ha habido, siempre habrá. Y eso no debe de ser, y parece que Nicolás lo estaba haciendo y había formado este grupo de los Nicolaitas. Lo vamos a ver después cuando hablemos de la iglesia de Pérgamo, que también a Pérgamo había llegado todo esto. Y Éfeso sí había visto esta situación, yo no sé si lo habían corrido o no dice exactamente cómo está aquí la cosa, pero sí aborrecían a las obras de los Nicolaitas, que también Jesús los aborrecía, ¿sí? Y entonces, pues, Éfeso sí estaba cumpliendo esas cosas. Por último, dice aquí, el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Esta es una carta a la iglesia de Éfeso, pero bien podía haberse llevado a las demás iglesias, que vamos a ver que también van a tener sus cosas las demás iglesias, y que es muy frecuente que esto pase. No dejes tu primer amor. Hay un versículo allá en los Salmos, creo que es el 105, Salmo 105, versículo 5, que es una exhortación de Dios a cada uno de nosotros y que dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hay que estarnos acordando siempre de todo lo que ha hecho Cristo en tu vida, porque eso trae agradecimiento y ciertamente le da fuego al amor que debemos de tener para con Cristo. Y yo creo que tú y yo tenemos una muy grande lista de todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. Isaías 50, creo que es el versículo 1. Isaías 50, versículo 1. Isaías 50, versículo 1. Oídme, los que seguís la justicia. Bueno, está hablando de los cristianos. Los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuiste cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Te acuerdas? Es Isaías 50. 51. 51, 1. Sí, 51, 1. Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate dónde estabas cuando yo te traje a mi iglesia, dice Cristo. Eso te dará otra vez fuego para que tú tengas tu primer amor como ya lo tuviste en esos tiempos. Al que venciere, todo cristiano vence. Al que me escuchare, le daré a comer del árbol de la vida. Tú ya estás inscrito en el árbol de la vida, pero Él quiere que estés constantemente comiendo de todas esas enseñanzas preciosas que Cristo tiene para ti. Aquí en este... No, ese es otro árbol. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este es el árbol de la vida. Y aquí en el capítulo 10, precisamente de Apocalipsis, en el versículo 9 del capítulo 10 de Apocalipsis, dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Bueno, es el libro de la vida. Cuando tú hablas de Cristo, endulza realmente tu vida el hablar de Cristo, pero amarga un poquito porque te están persiguiendo todo el tiempo al identificarte tú con Cristo. Pero eso mantiene que tú estés comiendo adecuadamente lo espiritual para tu alma, ¿sí? Entonces, Él quiere que nosotros estemos constantemente nutriéndonos. La iglesia de Éfeso es una buena iglesia, tiene una situación de mucho peligro, pero sí está haciendo las cosas bien. Quiero que las sigas haciendo, pero ya no quiero que las hagas mecánicamente, sino que realmente tu vida sea Cristo. Para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo. Y eso debe ser para cada uno de nosotros. Nos dicen fanáticos, lo somos, ¿sí? Así como otros son fanáticos para otras cosas. Conozco personas que tienen
9 casas, porque son fanáticos para las casas, otras tienen 60 zapatos, otras tienen, cada quien, ¿no? Otras saben todo acerca del béisbol y quién ganó y cuándo ganó y qué año fue. Y son unos fanáticos. Bueno, yo soy fanático, pero de Cristo. Quiere Dios que seamos así y que sigamos incendiando este mundo que está terriblemente mal. Yo pienso que sí son los últimos tiempos. Están las cosas ardiendo. Pero afortunadamente Cristo tiene una serie de cristianos todavía derramando la luz del Evangelio para que algunos vengan a Cristo. Esta es la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso en este capítulo 2. Acordémonos que el libro de Apocalipsis se divide en 3 partes: las cosas que fueron, las cosas que son. Estamos viendo las cosas que son, las cartas a las 7 iglesias, y a partir del capítulo 4, las cosas que serán. Ahorita no estamos en las cosas que serán, estamos en las cosas que son, con enseñanzas para nosotros en este momento que nosotros podemos poner en práctica. El mensaje a la iglesia de Éfeso. La semana entrante vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y es otra cosa, de la cual también vamos a aprender mucho para nuestra propia iglesia y para nosotros mismos. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por recordarnos nuestra posición preciosa para contigo, el amor tan grande que tú tienes por nosotros y que nosotros debemos de reciprocar hacia ti, que tú seas número 1, que nuestra vida circunde en las cosas tuyas y que tengamos la labor que tenemos aquí en la tierra como sacerdotes tuyos de proyectar la luz del Evangelio a un mundo que está muy oscuro. Hay muchas personas que sí están deseosas de escuchar. Si nosotros sencillamente tomamos la oportunidad y hablamos con ellos. Padre, gracias por recordarnos que tú eres nuestro primer amor y que debe ser este el caso todo el tiempo mientras estamos aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.